En todos los casos, en Nazca también, en 96, 97, se crean autoridades para la reconstrucción con distintos nombres, pero es lo mismo. Funcionarios nombrados desde Lima que pretenden atender los problemas en las distintas regiones, ¿no? Y no se implica para nada, o se implica muy poco, a las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y del Estado en las regiones, ¿no? Cristian, muchas gracias y nuestra solidaridad a la gente del Chilcal y a la gente de Piura y a la gente del norte que está sufriendo lo que no debería sufrir. Y no debería sufrir si se hubiera hecho lo que debió hacerse y que los especialistas dijeron hace décadas. Y cuando digo décadas no estoy exagerando, y para comprobarlo está con nosotros Pedro Ferradas, que es un especialista en prevención de desastres. ¿Y qué ha dedicado Pedro? Bienvenido. ¿Cuántos años está dedicado a prevención de desastres? 45. 45 años. Sí. Y explícame, Pedro, ¿cómo podemos estar así? O sea, ¿cómo podemos llegar donde constatas? Es decir, no se han hecho las tareas de drenaje, no se ha preparado el sistema de alcantarillado, no se ha hecho nada de lo que ustedes vienen hablando hace 40 años o más, ¿no? Sí. Bueno, en realidad este problema tiene muchos años sin solución. Se han hecho intentos importantes para modificar, porque en un principio se atribuía que el problema estaba en que solamente se pensaba en la respuesta, preparación y respuesta frente a los desastres, y entonces se introdujo el concepto de prevención y reducción de riesgo, y en el año 2011 se cambió la ley de gestión de riesgo, de la ley de defensa civil por la ley de gestión de riesgo. Se creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que es un sistema que incorpora todos los aspectos que están, digamos, los 7 procesos, como se llama: preparación, respuesta, rehabilitación, reconstrucción, prevención y reducción de riesgo. Eso se hizo, pero lamentablemente desde el 2011 hasta la fecha se ha avanzado muy poco, ¿no? Ya. Ahora sí. Ya, se ha avanzado muy poco en esto, ¿no? Hay avances desde el nivel central con algunos programas presupuestales importantes, el programa presupuestal 068 o el FONDES, que permite contar con recursos a los gobiernos locales, o permitiría contar con recursos a los gobiernos locales con estos fondos. Adicionalmente tenemos Reconstrucción con Cambio, que también se incorporó el tema de una visión, por lo menos integral, de la gestión de riesgo en las cuencas hidrográficas. Lamentablemente es el marco legal, pero en el aterrizaje las cosas están bastante mal. Claro, porque cuando uno, y nosotros lo hemos acreditado entrevistando a los representantes de los colegios de ingenieros, es decir, a los representantes de la propia sociedad y a las instituciones que se ocupan de la prevención de desastres, y en todos los casos está claro lo que hay que hacer, es lo que más sorprende. O sea, tú vas a Piura, por ejemplo, donde acabamos de ver en el Chilcal unas imágenes espantosas de lo que está viviendo la gente. En Piura hace rato que se sabe lo que hay que hacer. La pregunta es ¿por qué no se ha hecho? Y ahí entra el tema de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio. Eso ha sido un fiasco. Sí. O sea, has creado una autoridad que iba a resolver esto, iba a hacer las cosas diferentes y que... Bueno, la tragedia tiene que ver también con el centralismo extremo. No se logra transferir responsabilidades, a pesar de que la ley lo dice. Los gobiernos regionales y gobiernos locales no reciben los recursos, ni la responsabilidad, ni la capacitación para que puedan actuar en todos los procesos de gestión de riesgo. Entonces se crean como desde los años 50, recuerdo el terremoto de Cusco, se crea una autoridad también para la reconstrucción de Cusco. Lo mismo pasó el 2007 con el terremoto en Pisco, ¿no? Pisco. En todos los casos, en Nazca también, en 96, 97, se crean autoridades para la reconstrucción con distintos nombres, pero es lo mismo. Funcionarios nombrados desde Lima que
pretenden atender los problemas en las distintas regiones, ¿no? Y no se implica para nada, o se implica muy poco, a las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y del Estado en las regiones, ¿no? Donde hay una cantidad impresionante de gente capacitada, ¿no? Otro aspecto que también no se ha contemplado es el hecho de que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y en particular para la preparación y la respuesta debería incorporar invitar a los que conocen del tema, los que tienen amplia experiencia. Estoy pensando en la respuesta a los jefes de defensa civil anteriores. Hay gente que ha aprendido... Porque ese es otro problema, ¿no? O sea, tú tienes personal que se califica, que se entrena, que se especializa, cambia el gobierno local, regional, nacional y cambia todo. Sí. Entonces sí. Tienes que volver a empezar. Sí, y peor aún, cuando cambian, en el caso INDECI también se producen cambios cada cierto tiempo, pero que hay gente que tiene gran experiencia y conocimiento. Hoy en día lo que en una red de gestión de riesgo que hemos conformado ya desde hace algún tiempo, están todas las regiones del norte y hasta Lima, y todos lo que están planteando como urgencia es la evaluación de daños y necesidades porque se está haciendo mal. Es decir, no se ha aprendido ni siquiera eso que era el ABC, digamos, de la respuesta a desastres, ¿no? Un problema grave también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Yo recuerdo que cuando se produce la transferencia al gobierno de Kuczynski, nos visitaron y nos preguntaron si existía una política de comunicaciones o una estrategia de comunicaciones para la gestión de riesgo. Y no hay tal. Entonces, en teoría, todo el mundo habla, pero no hay una autoridad que... No, además, van los ministros, van los congresistas, sí, se toman fotos, salen videos, pero lo que la gente... Y nosotros estamos ahí reportando el sufrimiento de la gente, ¿sí? Porque no le resuelven absolutamente nada. O sea, no hay ninguna correspondencia entre que va un ministro y cosas que van a ocurrir en resolver los problemas. Tenemos que ir a la pausa, ya. Pedro. Regresamos con Pedro Ferradas, especialista. 45 años dedicado a la prevención de desastres, que por lo menos ha sido como arar en el desierto, porque ha dicho cosas que si se hubieran hecho en este país no estaría pasando lo que está pasando hoy en Piura. Para empezar. Regresamos. Y está con nosotros Pedro Ferradas, especialista en gestión de riesgo, 45 años de su vida dedicado a este tema. Y lo que está claro es que si se hubiera hecho en el Perú lo que hace rato se sabe que había que hacerse, y como ha señalado Pedro, si se hubiera atendido a las propuestas y respuestas que se habían desarrollado en cada región por los especialistas, los ingenieros de cada región, no se estaría sufriendo lo que se está sufriendo hoy. Ahora, el problema que tenemos además, y todos hablado de Pedro, un asunto muy delicado es el de la información, y la revista de Hitler el viernes ha revelado algo gravísimo, de que había información que era relevante sobre el ciclón Yaku y sobre el tema de la inminencia del fenómeno del Niño, y se decidió no hacer pública esa información. Esto es... O sea, ¿qué razón puede llevar a una autoridad a ocultarle a los ciudadanos información tan relevante como esa? Sí. Tal vez el tema de hablar de ciclón podría crear alguna duda, pero dada la gravedad del problema, se debió hacer una alerta sobre la inminencia de lluvias fuertes que podrían generar las consecuencias que ya conocemos. Es decir, se podía haber descartado lo del ciclón porque realmente es un tema novedoso, discutible. Por lo que teníamos es una alerta de fuertes lluvias e inundaciones. Y eso sí se Claro, porque el miedo, ¿cuál era? Que si decía ciclón iba a haber pánico, que la gente iba a decir viene un huracán, como los que... En parte sí. Y tiene que ver con el problema de comunicación. O sea, en principio, no solamente la ley, sino en casi todos los países del mundo, las instituciones científicas dan la información, pero hay un centro de operaciones de emergencia, nacional o regional, según el caso, que va a pronunciarse y va a informar, o que debería informar y difundir lo relativo a la alerta, a la medida, ¿no? Entonces eso lamentablemente no ha funcionado así. O sea, uno se entera a través de
la CENAM y otras instituciones de que hay un riesgo inminente. No, el problema es que hay, con la cantidad de información a la que cualquier científico o especialista puede tener en este momento a través de las diferentes redes altamente especializadas, o sea, lo que nos ha pasado es que estaban hablando del ciclón los especialistas y no hablaban las autoridades de algo que también sabían. Sí, así es. Pero el problema está en ese manejo, ¿no? Que tiene que ser un manejo informado, pero de especialistas en gestión de riesgo. Y no, porque las instituciones científicas tienen un aporte indudable, pero mira, yo pongo algunos ejemplos. 1998 se tuvo un anuncio anticipado de la presencia del fenómeno del Niño. ¿Qué se hizo? Se dijo, el fenómeno del Niño va a golpear en todo el norte con lluvias, inundaciones, y el sur, y sobre todo el sur andino, sequías. Se olvidaron de Ica. ¿Qué ocurrió en el 98? Se inundó Ica, ¿no? Entonces el pronóstico no necesariamente es perfecto, y tampoco los niños se comportan de la misma manera. Tenemos el mismo problema en el fenómeno del Niño del 2015-16, el que nos olvidamos. O sea, el gran fenómeno del Niño a nivel global ocurrió en el periodo 15-16, y sin embargo en el Perú no pasó nada, ¿no? Hasta el año siguiente. Al año siguiente, que ya no había fenómeno del Niño, teníamos lo que después se le denominó el Niño costero, ¿no? Y entonces recuerdo el año 16, sobre todo al principio del año 16, nos pidieron hacer una campaña en la época de Humala, del gobierno Humala, de capacitación a los periodistas de todas las regiones. Fuimos a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, y se hicieron talleres para tratar de orientar la información. ¿Cuál era la idea central? Que tú no puedes decirle a la gente, esperen que ya viene el desastre y te vamos a traer la ayuda. A la gente hay que decirle, se viene un fenómeno peligroso, hay que tomar medidas, organícese, participe, movilícese y actúe, porque la ayuda va a llegar, pero va a llegar generalmente demasiado tarde, ¿no? Entonces, la organización de la gente es central, la defensa misma, ¿no? Ahora, ¿cómo manejar esto, Pedro? O sea, tú dices ya, acá hay un tema porque se decidió, podías decir ya, si dice ciclón, esto puede ser interpretado casi de cualquier manera, pero lo que no podías ocultar a la gente, que le pongas el nombre que le pongas, sí, lo que sí va a ocurrir eran intensas lluvias como las que vivimos. O sea, tan es así que llovió hasta en Lima, ¿no? Entonces, el problema es que tú no puedes omitir esa información, porque a partir de esa información hay consecuencias en términos de acción. O sea, si no tienes la información, entonces ¿cómo actúas? ¿Cómo te preparas para eso que va a venir? Sí, sí, ese es el problema, el que la información debió ser dada. Se puede proveer de la información necesaria para que la gente actúe, la gente y las instituciones, pero no se puede simplemente guardar y esperar que verificar totalmente si cuando ya empezó el problema, recién tú dices... Ahora, estamos en una situación que es impresionante, ¿no? Estamos en el fenómeno del Niño, está lloviendo intensamente en el norte, las imágenes de las catástrofes las vemos todos los días, hay tormentas eléctricas, y no tenemos autoridad para la reconstrucción con cambios, porque la señora que acababa de ser nombrada, además, que es otra cosa que llama la atención. Es decir, si tú nombras a alguien en una institución, se supone que es alguien especialista en el tema y que tiene que tener una permanencia más allá de los cambios que hayan en la política, porque la persona que está a cargo de ese organismo dedicado a la reconstrucción no está ahí porque es amigo, porque lo conoció a alguien, o porque trabajó con él, o porque es buena gente, o porque colaboró con la campaña, porque alguien del Congreso que... No, está ahí porque es especialista y sabe y tiene que permanecer en el tiempo. Bueno, acá no pasa eso. Entonces, ahorita estamos con una autoridad de la reconstrucción con cambios, que es un fiasco y que nos debe cuentas a todos los peruanos, y sin nadie que la presida. Sí, no, definitivamente es un problema el hecho de que no exista un liderazgo en la autoridad de reconstrucción con cambio de gente especializada en gestión de riesgo,
sino que colocan a buenos administradores, buenos personas especializadas en gestión de inversión pública. Y ese es parte del problema. Uno de los temas no solamente es que lo que no se hizo, y también lo que se hizo mal. Porque una vez, hace unos años, estábamos conversando con algunas personas del Ministerio de Economía y Finanzas, nos invitaron para eso. Entonces la preocupación era que la inversión pública en el Perú se mide en términos de cuánto se gasta, pero no se mide la calidad del gasto. No se toma en cuenta, no se tiene mecanismos suficientes para medir la calidad del gasto mismo. En países como Colombia, Ecuador, etc., existen mecanismos para evaluar si realmente funcionan las obras de prevención y reconstrucción o no, ¿no? Acá no. Acá simplemente lo que importa es si se gastó o no se gastó. Y es en todo sentido, no solamente en gestión de riesgos. Y entonces ese es un tema. Pero lo fundamental es que se requiere un liderazgo fuerte y especializado, no solamente un gestor. En todo caso, si hay un gestor, que por ejemplo estoy recordando a la señora Amalia, ¿no? La anterior presidenta o responsable de Reconstrucción con Cambio, era una persona que... Amalia Romero. Amalia Romero. Sí, ella conocía bastante de gestión, pero no conocía... No tenía ni... Claro, llegas a enterarte de qué se trata esto de la gestión de riesgo, sí, porque de eso no sabes nada. Sí, e incluso gracias a un comentario que tú hiciste, a mí me llamó la señora Amalia y tuvimos una conversación en ese entonces. Pero ella siguió en su dinámica y al final trató de revertir algunas situaciones que se... Ahora, el problema es el siguiente, que... O sea, la situación es esta. Tienes la autoridad para la reconstrucción con cambios, el balance es absolutamente negativo, no se ha hecho lo que debía hacerse, priorizaron la realización de pequeñas obras y no lo más importante que era la prevención del desastre, o sea que ahora estamos terminando con que obras que se han hecho con la reconstrucción se las está llevando el agua nuevamente, sí, ¿no es cierto? Entonces, pero en medio de todo eso se anuncia la creación de un nuevo organismo de infraestructura. Sí. Pero parecen así como manotazos de ahogado, ¿no? Respuestas así, bueno, porque algo hay que decir para enfrentar la situación. Sí. Mira, yo recuerdo el caso colombiano. El fenómeno de la niña en Colombia afectó duramente el año 2010 y tuvo un primer... organismo de reconstrucción frente a la niña, y unos años después, creo que fueron 3 o 4 años después, llegaron a la conclusión de que el problema no era solamente reconstruir, sino que el gran reto era tener gestión integral de riesgo en las cuencas hidrográficas, y crearon el mismo fondo y lo ampliaron mucho, el fondo que tenían originalmente para reconstrucción, y crearon el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, y en donde se manejaban los problemas de riesgo en las cuencas hidrográficas, ¿no? Y se entendió que tenía que ser algo permanente, es decir, no puede esperar que suceda el desastre para reaccionar, ¿no? Sí. No para reconstruir, sino para prevenir, sí, los desastres. Sí, y no es un tema de infraestructura, la infraestructura es un factor importante, pero nuevamente el manejo tiene que ser más integral, ¿no? Yo estoy recordando... Pérez cumple 40 años, el primero de este mes cumplió 40 años. Prevención de Desastres, sí, que es una institución, sí, que surgió precisamente luego de la catástrofe del Niño. Sí, el 83. Y me recordé con Gilberto Romero, el actual director, estábamos recordando estos hechos. Yo me integré, me invitaron a hacer una evaluación de los sistemas de agua y después de los proyectos de encauzamiento de río Rima. Entonces había un proyecto de encauzamiento. Sí, tenemos, me dicen, un pequeño problema con el agua, pero esto del PRES es... A mí me impresiona, no solamente porque me doy cuenta lo viejos que estamos Perico, porque Perico le decíamos a Pedro en la universidad, sino la cantidad de tiempo que venimos dando vueltas y vueltas alrededor del tema, porque lo que puso en evidencia el fenómeno del Niño de los comienzos de los 80 fue que teníamos un problema muy serio con este tema y que
el desarrollo de la infraestructura, de la agricultura, de la vivienda, no había tomado en cuenta ese factor como un factor determinante. Es decir, que tú no puedes construir nada, tú no puedes proyectar nada en el Perú si no incluyes el factor de prevención de desastre. ¿No es cierto? Porque lo que va a ocurrir o es un terremoto de alta intensidad, que no podemos saber cuándo va a ser, pero las lluvias, que sabes que ocurre todos los años y cada cierto tiempo con una enorme intensidad gracias al fenómeno del Niño. Eso sí lo podemos saber con más certeza, ¿no? Claro, y ese es el gran riesgo, el gran tema, ¿no? Alan Lavelle, que es uno de los grandes maestros en el tema de gestión de riesgo en el mundo, nos comentaba que el ideal es que se haga gestión de riesgo en los grandes proyectos de desarrollo, no que se haga gestión de riesgo en sí mismo. Si yo lo incorporo, como se ha hecho en Ecuador, en las obras hidráulicas, el factor riesgo y lo manejo, como se ha hecho en varias cuencas de Ecuador, se reduce tremendamente las condiciones de riesgo. En 2017 esas cuencas casi no fueron afectadas en Ecuador, a pesar de tener precipitaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, el tema es cómo incorporo la gestión de riesgo, la prevención y reducción de riesgo en los distintos sectores. El año 2019 creo que se venció el plazo de vigencia del primer plan de gestión de riesgo de adaptación al cambio climático del sector agricultura en el Perú. Que lo hicimos, participamos algunos en varias instituciones y simplemente no se ha hecho nada sobre eso. Ahora, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Porque, por ejemplo, lo que ocurre es, tú tienes una autoridad para la reconstrucción con cambios que, como se ha criticado, termina construyendo colegios, postas médicas, pero eso no es su función. Sí. O haciendo carreteras. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué tiene que ver la autoridad? O sea, hay una falta de criterio porque terminan sobreponiéndose funciones, sí, con las funciones de los gobiernos regionales, de los ministerios. O sea, el Ministerio de Educación tiene una tremenda oficina supuestamente dedicada a la construcción de infraestructura, pero en las zonas que están bajo ámbito de la autoridad para la reconstrucción, o sea, no tiene sentido. Lo que deberíamos tener son planes de largo plazo por regiones, por corredores, como propone Lucho Carranza, el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín, que ha hecho un libro sobre este tema, sí, de la infraestructura, donde tú lo que tienes que hacer es tener un proyecto de desarrollo dentro del cual está incorporado el tema de la gestión de riesgo. Sí. O sea, que tú no puedes construir sin tomar en cuenta el riesgo de, por ejemplo, en el norte, las lluvias. O sea, no vas a hacer una carretera como nos está pasando, que si llueve se la va a llevar el río, ¿no? Sí. Y nos está pasando por todos lados con obras que en algunos casos son recientes. Eso es una barba. Ahora, yo tengo una pregunta, Pedro, con toda la experiencia que tienes. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer en este momento? ¿Qué es lo que tú harías si tú tuvieras un nivel de responsabilidad? Bueno, estamos frente a una emergencia. Hay que responder a la emergencia y hay que convocar a todos los sectores posibles para que apoyen las iniciativas o apoyen a los gobiernos locales y regionales para mejorar la capacidad de respuesta, que es muy débil, ¿no? Entonces, esto supone evaluar mejor los daños, hacer mejor evaluación de daños, necesidades, identificar mejor los requerimientos y sobre todo también el movilizar a la gente, ¿no? Yo recuerdo en Piura, el 2017 teníamos todas las inundaciones y había un asentamiento que estaba al lado de los drenes y que decíamos de todas maneras se va a inundar. No se inundó el pueblo, pero se habían formado los comités de preparación y respuesta frente a desastres y lo que hicieron estos comités se fueron a los pueblos afectados y sirvieron de apoyo. A los que sí fueron afectados, sí, porque ellos sí estaban entrenados. Sí, claro, y ese es el tema, o sea, hay un potencial... Ya, pero ¿quién tiene que hacer eso? Eso se tiene que hacer desde el INDECI, del Instituto Nacional de Defensa Civil. Sí, el INDECI lo ha tratado de hacer, me comentaban que ahora se están haciendo cosas interesantes en Chosica, ¿no? Con Practical Action y INDECI. Y se ha formado un comité, digamos, de líderes resilientes se llama,
de la cuenca del río Rímac. Y entonces estos líderes son de distintas organizaciones y están realizando actividades de capacitación y preparación y respuesta. Se movilizan de distintos lugares de la cuenca para apoyarse mutuamente, ¿no? Entonces ese tipo de cosas hay que valorarlas y hay que apoyarlas. Es decir, si la gente sigue esperando que llegue la ayuda de fuera sin implicarse, la cosa es muy complicada, incluso por el tema de corrupción, ¿no? Porque muchas veces lo que hemos encontrado cuando se empieza a distribuir la ayuda es que se ayuda a los que realmente necesitan, pero también hay gente que se aprovecha. Y si no hay un manejo, un control de los mismos dirigentes y los vecinos, la cosa se pierde. Ya, pero digamos, eso es un lado, sí, ¿no es cierto?, el que corresponde a INDECI. Ahora, el otro tema es cómo articulas las... Porque a mí lo que me parece tremendo de lo que estamos viviendo hoy es que en Piura ves lo que está pasando, que es trágico, pero yo recuerdo de hace muchísimos años, en Piura se está hablando de almacenamiento, de forestación, de canalización, ¿no es cierto?, de limpieza del cauce, o sea, de la descolmatación. Se está hablando de los drenajes en los pueblos y ciudades, los sistemas de drenaje. Se está hablando de la salida del río Piura hacia el mar. Y la pregunta es, ¿por qué después de tantos años y de que se sabe lo que hay que hacer y que los ingenieros piuranos dan de cabezazos contra la pared de repetir lo mismo, cada vez no se hace lo que hay que hacer? Entonces, ¿a quién hay que encargárselo? Sí, bueno, en primer lugar, el drama viene de que se hacen estudios, se olvidan eso si se hace un nuevo estudio, como ha pasado en Piura, ¿no? Yo recuerdo que eso mismo nos ocurrió en la cuenca Rímac con Prede, me encargó hacer hace casi 30 y tantos años, sí. Me encargó... Claro, que yo me acuerdo del trabajo de Prede, porque ustedes establecieron cuáles eran las quebradas de río y lo que había que hacer, una por una. Así es. Bueno, 30 años. Sí, y en el caso de Río Rímac me pidieron que evalúe un proyecto de encauzamiento de Río Rímac que habían presentado y entonces cuando empiezo a ver, tal vez el hecho de no ser ingeniero me ayudó en ese sentido. La primera pregunta que me hice, bueno, ¿cuántos estudios han existido antes y dónde están? Porque no se empieza a trabajar sobre el problema del Río Rímac a partir de ese último estudio. Y encontré 6 estudios anteriores. Y nadie tiene en cuenta si simplemente se manda a hacer, se contrata un nuevo estudio y ese supuestamente está vigente hasta que viene otro periodo y se vuelve a hacer un estudio. O sea, no se actualiza si no se diseñan nuevas propuestas, ¿no? Entonces lo mismo ha pasado en Piura. Y entonces lo que uno necesita hacer ahí es... primero, el tomar en cuenta todo lo que ya existe, ¿no? Y sobre la base de lo que ya existe y la experiencia desarrollada, uno formula una propuesta o ajusta la propuesta integral, ¿no? No se puede hacer la propuesta sin tener en cuenta cómo se ha comportado el clima, las quebradas en el pasado, ¿no? Hay zonas del país, estoy pensando en Chimbote y en Trujillo, donde se han hecho proyectos para encauzar las quebradas y derivarlas a otras zonas para evitar que entren al centro de la ciudad. Y lo que ha ocurrido en ambos casos es que la quebrada se activó y volvió a tomar su curso original y inundó Chimbote, inundó el año 2017 y ahora último Trujillo con la quebrada de San Ildefonso, ¿no? Entonces, eso tiene que estar tomado en cuenta, ¿no? Pedro, te agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana.